Ahora vamos a ver la falla renal aguda postrenal. Entonces, postrenal quiere decir que vamos a tener obstrucción del flujo urinario. Entonces, rápidamente ponemos, aquí están los riñones, aquí está el uréter izquierdo, uréter derecho, y esto llega a la vejiga. Aquí está la vejiga. Y esta es la uretra. Entonces, cualquier cosa que haga que tengamos obstrucción del flujo urinario, o sea, que no pueda pasar la orina a lo largo de todo el tracto urinario, esto va a terminar siendo falla renal aguda. Entonces, por ejemplo, esto puede ser porque el paciente tenga piedras ya sea en la pelvis renal o en el uréter o incluso en la vejiga. Porque si tenemos aquí una piedra, entonces va a aumentar la presión. Esto lo vemos más específico en el siguiente video. Pero por ejemplo, si está la piedra aquí en el uréter, aumenta la presión para acá, o sea, la orina se está produciendo, pero la orina no puede pasar porque la piedra está obstruyendo y entonces empieza a aumentar la presión aquí. Lo mismo pasa si la obstrucción es más proximal, o sea, si se obstruye la pelvis renal. Pero pasa lo mismo. Si tenemos una piedra aquí en la vejiga que esté obstruyendo específicamente el sitio de la vejiga en donde llegan el uréter, esto puede ser por una piedra, puede ser por ejemplo por un trombo en la vejiga. Digamos, aquí está la vejiga, hacemos un corte y ahora estamos viendo, o sea, está la vejiga, hacemos un corte y ahora estamos viendo la pared posterior de la vejiga. Aquí llega el uréter y aquí llega el otro uréter. Así. Si tenemos una piedra aquí, específicamente aquí, entonces la piedra está obstruyendo la entrada del uréter. Entonces, si se obstruye la entrada del uréter, la orina no puede pasar a la vejiga. Entonces, cualquier cosa que obstruya la llegada o la entrada del uréter a la vejiga. Eso puede ser una piedra en la vejiga, eso puede ser un trombo en la vejiga, o de hecho puede ser, por ejemplo, cáncer de la vejiga. Puede ser cáncer de la vejiga. Otras cosas que producen falla renal postrenal, o sea, que van a obstruir el paso de la orina a lo largo de todo el tracto urinario, puede ser, por ejemplo, cáncer cervicuterino. O puede ser cosas que tengan que ver con la próstata, como es ya sea hipertrofia de la próstata o hiperplasia de la próstata, hiperplasia benigna de la próstata, o un cáncer de la próstata. Porque si tenemos, aquí está la próstata, si crece la próstata va a empezar a comprimir la uretra. Y si se comprime la uretra, va a ser más difícil que la orina pues salga a lo largo de la uretra. Y entonces empieza a aumentar la presión en la vejiga y para atrás. Empieza a aumentar la presión en el uréter. O sea, si aumentó la presión en la vejiga, porque la orina no puede pasar a lo largo de la uretra, va a ser más difícil que la orina. Va a ser más difícil que la orina pase de la vejiga a la uretra. Y si es más difícil que la orina pase de la vejiga a la uretra, se empieza a acumular la orina en la vejiga. Y entonces va a ser más difícil que la orina pase del uréter a la vejiga. Y entonces aumenta la presión en el uréter. Y entonces va a ser más difícil que la orina del riñón pase al uréter. Y así. Esto puede ser por hipertrofia de la próstata, que es un aumento del tamaño de las células. Puede ser por hiperplasia de la próstata, que es por un aumento del número de las células. O puede ser por cáncer de la próstata. Otras cosas pueden ser por defectos congénitos, como es que el paciente tenga estenosis del uréter. Si el uréter está estenosado, en lugar de que el uréter esté así, va a estar estenosado. Entonces, si el uréter está estenosado, va a ser más difícil que la orina pase del riñón al uréter, porque está estenosado, o sea, está obstruido el flujo de salida a lo largo de todo el uréter. Entonces, si es más difícil pasar la orina, va a aumentar la presión en el riñón y eso nos va a dar la falla renal aguda postrenal.
Otra cosa puede ser, por ejemplo, que el paciente tenga fibrosis retroperitoneal. Fibrosis retroperitoneal. Porque si tenemos aquí fibrosis, la fibrosis puede involucrar al uréter, y si se involucra el uréter, al tener fibrosis aquí alrededor del uréter, esto comprime al uréter. Entonces, por compresión del uréter, va a ser más difícil que la sangre va a ser más difícil que la orina pase a lo largo de todo el uréter, porque está comprimido el uréter por la fibrosis. La otra cosa es los pacientes que tienen vejiga neurogénica. Vejiga neurogénica. Esto es, vejiga neurogénica es que la vejiga no se puede contraer, o cuesta trabajo que la vejiga responda a la estimulación de la contracción. Entonces, hay muchas causas por las cuales el paciente puede tener vejiga neurogénica. Puede ser diabetes mellitus, puede ser esclerosis múltiple, o puede ser síndrome de Caudequina. Entonces, en cualquiera de estas, el paciente puede tener vejiga neurogénica, que es básicamente que la vejiga no se contrae. O sea, sí se contrae, pero cuesta más trabajo. Entonces, si la vejiga no se contrae, si no tenemos contracción de la vejiga, entonces se empieza a acumular la orina aquí. Y si se acumula la orina, aumenta la presión en la vejiga, y entonces es más difícil que la orina pase del uréter a la vejiga, y entonces aumenta la presión en el uréter, y entonces es más difícil que la orina pase del riñón al uréter, y así. Entonces, falla renal aguda postrenal. Y esas son las causas más comunes de falla renal aguda postrenal. Postrenal quiere decir que tenemos obstrucción del flujo urinario. Entonces puede ser por piedras en la vejiga, en el uréter o en la pelvis renal. Puede ser por trombo o cáncer de la vejiga. Puede ser por cáncer cervicuterino. Puede ser por hipertrofia, hiperplasia o cáncer de la próstata. Puede ser por estenosis del uréter. Puede ser por fibrosis retroperitoneal. O puede ser por vejiga neurogénica. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.